Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Voy a continuar en este segundo vídeo hablando de las formas bilineales. En el primer vídeo las definí de una manera muy general. A partir de un módulo M sobre un anillo unitario y conmutativo A, y a partir de una involución o automorfismo involutivo de A sobre sí mismo. Decía entonces, partiendo de estos dos conceptos algebraicos, que una aplicación de M por M en A era una forma sesquilineal en relación a phi o phi sesquilineal, en relación a este automorfismo involutivo, si verificaba las siguientes propiedades. F de U más V. W era F de U, W, más F de V, W. F de alfa por U, W, era alfa F U, W, siendo alfa un elemento del anillo, y los U, V, W, elementos del módulo, ¿vale? Y F de U, V más W, F de U, V, más F de U, W, y por último, F de U, beta, W era phi de beta por F de U, W, ¿vale? Beta también era un elemento del anillo. O sea, era lineal, salvo por el hecho de que al hacer la imagen de U por beta W, la segunda componente del par, no daba directamente beta, sino que daba phi de beta, como el escalar, entre comillas, que tenemos que multiplicar a F de U, W, ¿vale? O sea, hacíamos intervenir el automorfismo involutivo. Pues bien, define la forma bilineal simplemente cuando el automorfismo involutivo era la identidad, con lo cual aquí directamente aparecía así. Y podríamos resumir todas estas cuestiones simplemente haciendo F de alfa U más beta V, W igual a alfa F de U, W más beta F de V, W, y aquí F de U, por ejemplo, alfa W más beta Z igual a alfa F de U, W más beta F de U, Z. ¿De acuerdo? Simplemente. Así que una aplicación F de M por M en A, siendo M un módulo sobre ese anillo unitario y conmutativo A, es una forma bilineal si cumple estas dos cosas, siendo alfa y beta elementos del anillo y los U, V, W, Z elementos cualesquiera del módulo. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a ir a, como ya he dicho al principio, a algo más familiar, más sencillo de entender y aplicable en la mayoría de los casos más comunes. Vamos a partir de lo siguiente. Vamos a considerar un espacio vectorial V. V va a ser un espacio vectorial sobre un cuerpo K. O sea que es un tipo especial de módulo. Todo esto se traslada inmediatamente. Decimos que una aplicación F de V por V en K es una forma bilineal si verifica estas condiciones, 1 y 2, siendo ahora alfa y beta elementos del cuerpo y V, W, Z elementos del espacio vectorial V. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Todavía podemos ir un poquito más allá y en lugar de hablar de un espacio vectorial cualquiera, vamos a poner R elevado a N como espacio
vectorial real, ¿no? O sea, un espacio vectorial sobre R, con las operaciones usuales que ya conocéis. Los elementos de este espacio vectorial son las n tuplas ordenadas de números reales, ¿vale? Obviamente n es un entero positivo, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Muy bien, pues en ese caso tenemos formas muy sencillas de obtener formas bilineales. Una de ellas es la siguiente y muy práctica. Supongamos que tenemos una matriz A cuadrada de orden n con entradas reales, ¿vale? Es decir, una expresión de este tipo, A sub 1, 1, A sub 1, 2, así, A sub 1, n, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, n, A sub n 1, A sub n 2, A sub n, donde los A sub i j son elementos de R para todo i, para todo j, ¿vale? Ahora definimos lo siguiente, una aplicación de Rn por Rn en R mediante lo siguiente. A cada par de vectores de Rn, X mayúscula y Y mayúscula, vectores fila, le hacemos corresponder lo siguiente, X mayúscula por A por Y traspuesta. Eso da lugar a una forma bilineal, ¿de acuerdo? Caracterizado obviamente por la matriz. ¿Cómo lo sabemos? Bien, voy a probarlo. Primero, esto es X sub 1, X sub n, por la matriz en cuestión, y luego al hacer Y traspuesta, el vector fila se transforma en un vector columna, ¿vale? Voy a escribir, aunque sea así un poquito, la matriz. A ver, voy a poner alguno más, ¿vale? Muy bien. Si hiciera este primer producto, tendría una matriz de una fila por n columnas que multiplica una matriz de n por n. Me daría lugar a una matriz de 1 por n, una fila y n columnas. Y esa matriz sería de la siguiente forma. A sub i j por x sub i, desde que i es igual a 1 hasta n, variando j desde 1 hasta n. Bien, quiero que esto lo entendáis. Hago fila por columna, y al hacer fila por columna os dais cuenta que es A sub 1, 1 por X sub 1, A sub 2, 1 por X sub 2. Es decir, que cambia el primer elemento del subíndice, A sub i, y va acompasado con el valor del subíndice de las X. X sub 1, 1, 2, 2, 3, 3. Vale, eso lo hacemos para la primera fila. Pero, ¿y la segunda? O mejor dicho, la primera columna. ¿Y la segunda columna? Fila por columna daría lugar a exactamente lo mismo, pero ahora iríamos cambiando, ¿vale?, el segundo subíndice. El primero aquí sería 1, ¿lo veis? 1. Aquí el segundo sería 2, y lo que tengo condensado, esas operaciones condensadas en este primer operativo que he hecho aquí, sería esta expresión. Daos cuenta, esto es un vector fila, ¿vale? Es un vector que tiene una fila y n columnas. Ahora, si hago este vector de una fila y n columnas por este que tiene n filas y una columna, me dará 1 por 1, una matriz de 1 por 1, que es un número, ¿vale? Al hacer esto por esto, os dais cuenta de lo siguiente. Ahora, cada una de estas expresiones estará multiplicada por esta, me explico. Sería, por ejemplo, A sub 1, A sub i 1, X sub i, multiplicaría a i sub 1. ¿Os cuenta? Aquí está de j igual a 1 hasta n, la variación por las filas.
Así que sería esta primera por esta primera, más el segundo elemento por el segundo elemento. A sub i2 x sub i por i sub 2. Y así hasta llegar a sub in x sub i por i sub n. Todo esto, como veis, es una suma que se puede simplificar con un sumatorio. Así. Desde igual a 1 en este caso, y aquí desde j igual a 1 en este otro. ¿Lo veis? En cada uno de estos elementos, ya sabéis, desde igual a 1 hasta n, desde igual a 1 hasta n, desde igual a 1 hasta n. Por lo tanto, aquí tengo esta suma, y si la quiero simplificar, voy variando este coeficiente, 1, 1, 2, 2, este es su índice, mejor dicho, n, n, ¿vale? Así que lo pongo aquí, ¿vale? Y luego aquí fuera, para dar lugar a esta suma. Muy bien, si os dais cuenta, aplicando la propiedad distributiva, podría multiplicar este i sub 2 por cada uno de estos, obviamente. Entonces, ese paréntesis que he puesto aquí, pues tampoco es necesario. Sería así, desde j igual a 1 hasta n, desde igual a 1 hasta n, de a sub i j, x sub i, y sub j. Y obviamente también, por las propiedades que conocemos de los sumatorios, lo podría invertir. Es decir, podría poner aquí igual a 1 hasta n, j igual a 1 hasta n, de a sub i j, x sub i, y sub j. En todo caso, tendría un número real, con lo cual esto estaría bien definido como aplicación, pero claro, he dicho que eso es una forma bilineal. Tendríamos que verificar las propiedades que hacen que sea una forma bilineal. Una vez sabemos que está bien definido como aplicación, es decir, que va a dar un número cuando tomemos dos vectores, vamos a ver las propiedades. Veamos, vamos a hacer f de alfa por x más beta por y aquí voy a poner z, ¿vale? Tenemos x y z, mayúsculas, elementos de Rn, y alfa, beta son números reales. Bueno, según la definición, esto tendría que ser alfa x más beta y, que multiplica la matriz A por y traspuesta, es decir, z traspuesta. Bueno, ahora esto es muy fácil, teniendo en cuenta las propiedades de las matrices, ¿vale? Sería igual a alfa x a z traspuesta más beta y a z traspuesta. Distribuyendo, sabemos que las matrices tienen la propiedad distributiva a la hora de hacer el producto y la suma. Es consecuente esta operación, claro, esto es una matriz, así, orientándola de esa forma, de una fila y n columnas. Esta es de n por n y esta es de n por 1. Así que todas estas también tienen sentido, ¿lo veis? Esto sería de 1 por n, de n por n y de n por 1. No dejaría de ser nada más que un número. Lo mismo aquí que aquí. Y claro, si os dais cuenta, esto sería alfa por f de xz, por la definición, y esto sería beta por f de y z. ¿Lo veis? Obviamente por la definición de antes, así que es lineal en la primera componente. ¿Que sea lineal en la segunda componente? Pues obviamente lo vamos a ver también. Ahora lo veréis. Si en lugar de poner esto, pongo simplemente x y aquí alfa y más beta z, ahora el resultado sería x por la matriz A y por alfa y más beta z traspuesta.
teniendo en cuenta las propiedades de la transposición, sería x por a por alfa y traspuesta más beta z traspuesta. Porque sabemos que la traspuesta de una suma es suma de traspuestas, y la traspuesta de un escalar que multiplica una matriz es el escalar por la traspuesta de la matriz. Entonces, de nuevo aplicando la propiedad distributiva, que funciona por ambos lados, ¿vale? Sería así. Pero, si os dais cuenta, también puedo poner el alfa delante y aquí el beta delante, no cambiaría nada. Otra propiedad que sabemos de las matrices. Y esto es alfa por f de xy más beta por f de xz. Así que también es lineal en la segunda componente. Eso da lugar siempre a una forma bilineal. Así que ya tenemos una manera de definir formas bilineales en el espacio vectorial Rn sobre R. Una manera muy fácil, siempre usando una matriz cuadrada de orden n con entradas reales.